todos, libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 9. Vamos a seguir en la serie de Filipenses y ahí está nuestro texto en este día. Voy a dar lectura una vez más, libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 9. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos leer tu santa palabra. Somos un pueblo muy privilegiado. Tenemos nuestras Biblias en español y cada, Señor, creyente en cada lugar ha sido posible, Señor, también esta bendición. Permítanos comprender que el Espíritu Santo nos pueda hablar en esta noche. Pedimos, Señor, para que sustentes al expositor en su debilidad. Conoces, Señor, su cuerpo, conoces, Padre, su mente. Ayúdale, Señor, para que tu poder se perfeccione en su debilidad. Pero también te pido, Señor, por mis hermanos, por aquellos que van a escuchar, que solamente la palabra del Espíritu puede transformar vidas, cambiar vidas. Sabes que el predicador puede vertir palabras, pero si el Espíritu no opera en la vida, Señor, de aquellos que están escuchando, habrá quedado sin frutos. Es nuestra oración, es nuestra súplica a ti, oh Dios, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser moldeadas por tu palabra y que nosotros te tributemos, Señor, en la gloria de vida a tu nombre. Gracias, Señor, en Jesús te pedimos todo esto. Amén. Un nuevo año, el libro es el mismo. Filipenses tiene 4 capítulos. El 2021 empezamos este libro y estamos siguiendo la serie del libro de Filipenses. Tal vez hacerles recordar el capítulo 3, cómo empezaba los primeros 3 versículos. El apóstol Pablo se regocijaba y según él decía, no era molesto escribirlos. Pero el versículo 2 nos decía las alertas, que nos cuidemos de lo que estaba entrando ahí en la iglesia de Filipo. Y nosotros habíamos mencionado también que esta iglesia tiene que estar alerta de estos hombres o mujeres que pueden estar alrededor. Versículo 3 identificaba el apóstol Pablo que nosotros somos la verdadera circuncisión. En otras palabras, nosotros somos los creyentes del nuevo pacto. No seguimos ya la tradición judía, no nos encomendamos a las obras de la ley para nuestra salvación, sino que nosotros, dice, adoramos en espíritu al Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En esta noche quiero titular mi mensaje de la siguiente manera: las pérdidas y ganancias del cristianismo verdadero. Las pérdidas y ganancias del cristianismo verdadero. Cada fin de año, cada mes siempre hay un balance en las empresas y quien está a cargo de llevar ese balance es los contadores. Entonces, esta sección donde vamos a ver, Pablo va a declarar al final, él estimaba mucho todo lo que tenía poseído y él se compara, dice, si hay alguien que pueda, digamos, hallar en su favor, él dice, soy yo. Pero también otra parte dice, no, yo lo estimo todo como pérdida. Él va al final ver ganancia. Y toda empresa siempre busca al final rentabilidad, es ganancia. Entonces de ahí mi mensaje, las pérdidas y ganancias del cristianismo verdadero. Hay una ilustración en la historia, dice que al final de la Primera Guerra Mundial había un hombre llamado Percy. Este hombre estaba diciendo a los hombres para comunicar que la guerra había terminado, pero para hacer un desfile se necesitarían soldados que midieran 1,86 m mínimo para arriba. Ellos desfilarían por la ciudad
Entonces todo lo que los soldados que estaban tras esta guerra empezaron a medirse, a compararse entre ellos. Pero el estándar sería después, porque inmediatamente cuando se escuchó esta noticia todos empezaron a ponerse de espaldas o a considerarse que uno era más alto que el otro. Y siempre habían hombres de estatura pequeña, ellos se veían que no calificarían. Pero se dice que al final la historia, cuando llegó el momento para que estos hombres, estos candidatos desfilaran, no calificaban todos aquellos que decían que habían calificado. No medían los 1,86 m, entonces se dieron cuenta que mucho de lo que habían pensado que habían tenido un privilegio, no lo tendrían. El apóstol Pablo en esta noche nos va a hablar de su celo, de su origen, de su trasfondo. Mucho conocemos de este hombre, de cómo Dios lo transformó. Por eso el versículo 4 dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Algo que los hombres, estos falsos maestros del evangelio, vamos a decir, el versículo 2, estaban haciendo, es que ellos querían insertar el judaísmo al cristianismo. Está bien creer en Cristo, pero decía más las obras de la ley. Yo quisiera en esta noche que podamos contextualizar este mensaje y que al final descansemos, vamos a decir, en el Señor para nuestra salvación. Hay una pregunta común que siempre hacemos de manera general, muchas veces lo hacemos de manera personal cuando evangelizamos, es que ¿cómo una persona llegaría al cielo? O si aquellos que se consideran buenas personas van a estar en el cielo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tendría que estar para llegar a ese lugar que se llama cielo? Ustedes saben, todo judío se consideraba por sí mismo hijo de Abraham y ellos pensaban que ese lugar solamente era para ellos. Pero aquí está desechando Pablo todo su judaísmo, todo su celo. Incluso él sería aquel hombre, vamos a decir, o aquel candidato. Pero en un momento Dios intervino en su vida, dice en Hechos capítulo 9, Dios se aparece, y Pablo queda en el piso, queda ciego. Ahí tenemos su asombrosa conversión y posterior a eso, aquí tenemos parte de esa conversión. Muchos, voy a empezar a decir, que piensan que van a llegar al cielo siendo buenas personas y siempre empiezan a compararse con los vecinos, tal vez con sus amigos, compañeros que le conocen. Yo no soy tan malo como él, por ahí pues yo voy a la iglesia, no tomo, excepto tal vez algunos días, pero siempre hay una comparación de quién es bueno, de quién es el mejor. Entonces, así como estos hombres estaban comparando de que todos, vamos a decir, de la mayoría que medían 1,86 m, podían estar en ese desfile para que se declare la victoria en marcha. Al final terminaron, cuando el estándar se puso, cuando este general puso la medida en la pared, ni siquiera llegaba a los 1,86 m. Entonces, cuando hablamos de descansar en las buenas obras, lo bueno que podemos hacer, vamos a decir, Pablo sería uno de ellos, si hablamos de que está cumpliendo. Pablo aquí es un fariseo, por decir que un grupo selecto del pueblo de Israel, que ellos marcaban, vamos a querer marcar la diferencia, tenían un celo para que la ley se pudiera cumplir. Y las personas en el día de hoy piensan de la misma manera: soy lo suficientemente bueno y que sí voy a llegar al cielo. Probablemente usted está compartiendo de que no hay bueno ni a uno, pero ellos siguen descansando en sus buenas horas. Por ejemplo, uno puede decir: voy a la iglesia ocasionalmente o cuando me invitan. Como dije, no me emborracho, no soy un ludópata, yo no juego los juegos del azar, no juego la tinca, no voy al casino, pero a mi vecino sí. Siempre hay comparaciones. Pero uno puede decir: yo no golpeo a mi esposa como mi vecino golpea, entonces creo que soy el acreedor de la vida eterna. Pero ¿cuán errado pueden estar cuando esta noche Pablo nos va a decir? Y por ahí tal vez algunos pueden decir: yo pago mis impuestos, pero tal vez no todos pagan así, pero yo trato de pagar todo lo que puedo. Siempre hay una comparación, y la gente que se justifica de esa manera se convence que llegará al cielo. El día sábado tenemos tiempo de evangelismo, usted va a experimentar mucho de personas, tal vez cuando le pregunte, ¿usted por qué cree que Dios le deja entrar al cielo? Muchos dirán: porque yo no soy tan malo como mi vecino, como mi amigo.
Entonces, estas personas van a estar descansando en lo que están haciendo o lo que han cultivado toda su vida. Hay gente que se compara con los demás y piensan al final que son mejores que otros. Entonces, quiero preguntar, ¿qué tan bueno tiene que ser una persona para entrar al cielo? Usted el día domingo esto puede preguntar, pero el día sábado en tiempo de evangelismo. Amigo, ¿qué tan bueno hay que ser para entrar al cielo? Y habría que preguntar que sea honesto consigo mismo. Y es una pregunta, si es que quisiéramos hacer, Jesús puso de esta manera, Mateo capítulo 5, versículo 48, en respuesta a Jesús ahí en el sermón del monte, dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Jesús cerraría la boca, vamos a decir, de muchos o de todos por decir a esta pregunta. Y en ese mensaje que Jesús da en el último versículo del capítulo 5 del Sermón del Monte, Jesús se dirige a los fariseos, quienes pensaban que eran lo suficientemente buenos o los calificados para el cielo. Nosotros hoy, por la gracia del Señor, tal vez podemos decir que su gracia fue a favor nuestro, pero en nosotros no hay nada de bueno. Pero el judío pensaba, el fariseo pensaba que yo no he asesinado a nadie. Y Jesús tendría que decir en Mateo 5, pero si alguno dice que se enoja con su hermano y es un asesino. Por ahí el fariseo, pues yo no he adulterado con nadie, pero Jesús dice, cualquiera que piense en su cabeza, en su mente, ya es un adúltero. Jesús lo pone en ese sentido para que la ley les muestre su condición y que ellos no son aptos o no califican para el cielo. Porque los fariseos se enorgullecían de decir, digamos, que no cometen adulterio, porque la ley decía que morirá, el hombre adulto debe morir. Ellos tenían una jactancia, pero Jesús pone la ley de esa manera. Mateo capítulo 5, versículo 28, un poco muestra de la codicia que puede haber en los hombres judíos y de su orgullo, vamos a decir, de no quebrantar este mandamiento. La justicia absoluta de Dios, completar por obras, no todos van a alcanzarlo. Porque si fuera, siempre hemos dicho, entonces Cristo no tendría la necesidad de haber ido a una cruz, si habría un hombre que podría cumplir externamente e internamente. Para que sea internamente debemos cumplir todas. En nuestros pensamientos, para partir, y en lo exterior tenemos que ser, vamos a decir, moralmente correctos, que solo Dios es moralmente santo, correcto, no hay nada de pecado. Y los 10 mandamientos de Dios son como algunos dicen, como esa cadena de 10 eslabones que sujeta un barco a un muelle. Si rompes un eslabón, el barco se hunde. Y sabemos que si nosotros restamos, vamos a decir, tomando este ejemplo, llevando a las buenas apariencias, o ser un hombre moralmente correcto en la sociedad, pero es externamente. Algunos mostrarían una apariencia buena, decir soy mejor que el otro. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Por cuanto todos pecaron. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, por las obras de la ley ningún hombre, ningún ser, nadie será justificado. Tengan presente, mis hermanos, que el día sábado no va a ser sorpresa encontrar estos tipos o tipas que van a salir, que son buenos. Usted tiene los textos. Pablo nos va a mostrar en esta noche que no hay un hombre moral, no hay un hombre decente, no hay un hombre justo, correcto, que pueda, en base a esas calificaciones, llegar al cielo. Por lo contrario, dice las Escrituras, que todo pecador debe pagar sus pecados. Por eso leíamos que la paga del pecado es muerte. Ahora, algunos persistirían tal vez en sus obras, mostrarían su orgullo, y esto les alejaría más de Dios. Tal vez no estarían prestos a una iglesia. Pero de pronto vamos a contextualizar cómo tal vez nosotros podemos disfrazar o caer o pensar en lo que hacemos para decir que verdaderamente yo soy uno de los que va a estar en el cielo. Vimos los últimos 3 versículos iniciales del mensaje anterior. Pablo es acusado por los grupos aquí de maestros falsos llamados los judaizantes.
Y es muy sutil lo que están presentando. Puedes creer en Cristo, pero también tienes que cumplir las obras de la ley. Y por eso Pablo dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Explicamos todo esto. Había bastante de los judíos que estaban, vamos a decir, infectando con estas creencias. Y hoy día hay también en el mundo entero judaizantes que están andando con esta enseñanza, practicando externamente sus vestimentas, su adoración tal vez por ahí parecido con cantos judíos, usan instrumentos como los judíos utilizaban, y todo es tan sutil, pero eso les hace mostrar el orgullo, vamos a decir, judaico que pueden tener en ellos. No debiera sorprendernos, pero el rito judío, por ejemplo, era la circuncisión, y Pablo aquí va a decir que él fue circuncidado al 8º día. Abraham no fue circuncidado al 8º día, muchos se circuncidaron como adultos. Había un mandato claro en el Antiguo Testamento, por eso Pablo sería el candidato apropiado para el cielo. Pero aquí dice, todo lo tengo por basura. Todo lo que había, supuestamente le daría como ser un descendiente de Abraham, todo lo que había, vamos a decir, cultivado en su celo, pero Dios mostraría que Él es el gran apóstol, como dice, el peor de los pecadores. Él no merece ser llamado apóstol, va a decir en otra parte. Los judíos estaban agregando obras a la salvación, la circuncisión. Y en nuestro texto Pablo va a argumentar ahora que para que una persona esté bien con Dios, no tiene que guardar, vamos a decir, la ley judía como debe ser, sino es por fe. Versículo 8 y 9, sobre todo el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo, dice, mi propia justicia. Si pues antes nos deteníamos, dice, derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En otra parte Pablo dice, no por obras de la ley para que nadie se gloríe. Sabemos que hoy día el pecador, el hombre, es justificado sobre la base de su fe en la persona de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pablo en el camino a Damasco se da cuenta que todo lo que él tenía por ganancia para estar bien con Dios, todo se le cayó. Y así es la salvación de un hombre cuando es arrepentido. Por más que uno pudiera considerarse recto, justo, intachable, nadie le puede decir nada, buen vecino, buen hombre de la sociedad, buen trabajador, buen padre de familia. Pero cuando el Evangelio te abre los ojos, te dice, has quebrantado los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos, no los has cumplido ninguno y sigues quebrantando y vas a quebrantar, entonces todo lo que has acumulado se cae. Y Pablo eso va a hacer con su vida. Él se aferra a Cristo por medio de la fe, y también nos va a advertir contra este falso cristianismo que puede persistir en el día de hoy, descansando en base de las obras, que mezclan la fe más las obras. Y Pablo muestra que los verdaderos cristianos consideran todo mérito humano como una pérdida para ganar a Cristo a través de la fe. Esta es mi proposición. Los verdaderos cristianos consideran todo mérito humano como una pérdida para ganar a Cristo a través de la fe. Tal vez mi lenguaje esta noche va a ser un poco de, vamos a decir, de contador, porque de profesión soy contador, pero cuando uno hace un balance, conocemos estos términos. Y la imagen aquí es, como dije, de un contador antes de Cristo. ¿Cómo es que Pablo considera sus activos, todo lo que él tendría? Y tal vez si a eso restamos sus pasivos, sus deudas, Pablo tendría mucho que gloriarse. Por eso en los primeros versículos él dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, esto es lo que he adquirido, estos son mis patrimonios, estos son mis activos. Pero Pablo conoce al Señor Jesucristo y al final él estaba en deuda. Su débito del libro mayor. Pablo moralmente roto, quebrado, en deuda. Y todo pecador está en deuda con Dios. Quiero empezar con mi primer punto. El verdadero cristianismo
significa descartar todo mérito humano como pérdida. No puedes aferrarte como hombre, como mujer, a tu propia bondad y decir que eres un verdadero cristiano. Muchos dicen que el verdadero cristianismo requiere que veamos todas las cosas que tú llamas bueno, que tú llamas moralmente correcto, como inútil. Tal vez ese mensaje para muchos no es agradable, pero el profeta Isaías dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, y que si Dios los pone en la balanza, seremos hallados faltos. Podemos hacer todo lo que queramos, pero el hombre tiene que renunciar, vamos a decir, a todo lo que en eso confía. Por diciendo que el verdadero cristianismo significa descartar todo mérito humano como perdido. ¿Qué es lo que tú consideras bueno en tu vida? ¿O qué has hecho para alcanzar la posición que Dios te ha dado? Si quisiera poner otra forma de pregunta. Muchos dirían nada, solamente mi pecado. Pero en realidad es eso. Isaías dice que no pongamos nuestra confianza en nuestras obras. Pablo tuvo una experiencia de conversión que tal vez muchos no han experimentado. Fue radical, fue sobrenatural. Ser tumbado, usted lee su conversión en Hechos 9, repentinamente. Él dice era perseguidor de la iglesia aquí en nuestro texto, versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo estaba persiguiendo, estaba arrestando cristianos, había empezado desde la muerte de Esteban, cómo fue partícipe de esa muerte. Pero aquí, en su experiencia de conversión, Pablo no tiene nada de bueno, solamente Pablo experimentó, vamos a decir, al final la conversión que Dios le dio. Incluso la fe que él experimentó, recibió, no era la fe del apóstol Pablo. Porque la fe hay que ponerse en Cristo. La fe es un medio, es una herramienta, pero tiene que estar en la persona de Cristo. Pablo diría que no había nada de bueno en él, ningún mérito personal, y que Dios no lo aceptaría. Y Pablo solamente tiene que echarse a las misericordias de Dios. Como el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Algo que he visto es que a veces, así como el judío piensa que por ser judío es un hijo de Dios, muchos de los cristianos que venimos de una familia cristiana creemos que somos hijos de Dios, aun cuando no haya marcas o evidencias de nuestro cristianismo. Dios tiene que mostrarnos o convencernos por su Espíritu realmente que hemos sido perdonados, hemos sido convertidos. Y en eso también puede haber orgullo. Hay privilegios, sí. Unos pueden descansar en un bautismo, sea un bautismo de infantes. Uno puede creer que un bautismo es suficiente, vamos a decir, ese bautismo me lleva al cielo y descansar en él. No, el bautismo no te lleva al cielo, primeramente es Cristo que te lleva. Y de ahí que esta noche espero que quede muy claro la posición del apóstol Pablo para nuestro entendimiento. Y voy a empezar diciendo que debemos cancelar todos los méritos heredados y adquiridos como pérdida. Repito, debemos cancelar todos los méritos heredados. De donde vienes, tu trasfondo, si tú piensas porque tus padres son cristianos, debes cancelar ese pensamiento, ese concepto y darlo como pérdida. Pablo hace eso. No ser hallado, vamos a decir, en sus obras de su propia justicia, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Si voy a ir al cielo, si soy salvo, es por Cristo, porque Cristo murió por mis pecados, aun cuando yo era pecador, y aun cuando Dios sabe que voy a pecar, Cristo murió por mis pecados. Esa te es contada tu fe, como lo fue contada a Abraham. Entonces debe cancelarse todo ese pensamiento. Pablo está desafiando aquí a los judaizantes, vamos a decir, que había mencionado en el versículo 2, que ellos se aferraban tal vez a ritos, a tradiciones, y que eso no es necesario ya. Todo tuvo su tiempo, todo apuntó a que Cristo cuando vino cumpliera todo eso, pero ahora ya no es necesario. Los versículos 4 al 6 mencionan 4 cualidades heredadas y también 3 adquiridas.
cuáles son esas cualidades heredadas o méritos que el apóstol tiene, y 3 que les adquirió antes de confiar en Dios, pero ahora está descartando todo como pérdida en lugar de ganancia. Hoy día hablaba con un hermano y justo le mencionaba, sabemos que una denominación no nos salva, pero voy a decir que hay hombres que confían que sí su denominación le puede salvar, o es la única iglesia bíblica la que le puede salvar. Y ese hombre, esa mujer que piensa que es así, está equivocado. Es Cristo quien salva, no una iglesia. Y justo este hermano le decía, usted tiene que buscar la iglesia más bíblica si quiere salud para su alma. Porque acá los judaizantes están insertando obras. Y mucho de lo que hoy día pasa dentro de las iglesias evangélicas es obras, es activismo. Es fácil, vamos a decir, hacer que la gente esté involucrada. Trabaje con niños, vaya a visitar, hacemos teatro, hacemos títeres, nos pintamos la cara, vamos a escenificar, proyectamos una película, obras y obras añadimos. ¿Será necesario? ¿No será suficiente la cruz al pecador? La sangre de Cristo no será suficiente que pueda perdonar sus pecados. Y confiamos que esas obras pueden por sí mismos valer, y pensamos que por hacer eso no merecemos el cielo. Que las cualidades heredadas comienzan con la circuncisión. Versículo 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice yo mucho más. Y empieza ahí, como que su peregrino o su currículum vitae, dice circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de ley, hallado irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa eso? Sin tacha. Nadie tiene que decirle. Él aventajaba a otros fariseos contemporáneos de él. Era un grupo selecto, como dije, pero él empieza aquí con la circuncisión. Ahora, la circuncisión era algo que los judaizantes, o los judíos, perdón, en el Antiguo Testamento tenían que hacerse, como señal del pacto. Bueno, Dios le dijo a Abraham, todo varón nacido de tu casa tiene que circuncidarse al 8º día. Bueno, había 12 tribus, pero el que cumplía, vamos a decir, ese requisito era Pablo. Pablo no fue, como dije, circuncidado pasados los 8 días, sino Pablo fue circuncidado exactamente a los 8 días, tal como la ley lo estipulaba. Era un ciudadano nacido de sangre de la nación del pacto de Israel. Muchos de ellos no lo tenían. Específicamente él dice, de la tribu de Benjamín, de donde estaría el territorio, vamos a decir, de la ciudad santa de Jerusalén. De ahí saldrían los reyes que Israel tuvo. Cuando el reino se dividía, el reino del sur se mantendría. Un hebreo de hebreos, su linaje, su idioma, su lengua, que es su lengua materna, él era el candidato, como decir, para el cielo. Además de estas cualidades, Pablo había trabajado duro para adquirir cosas que le ayudarían para estar bien con Dios. Se había convertido en fariseo. Ser fariseo significa, hermanos, eras alguien separado, una secta más estricta del judaísmo, que procuraban cumplir, obedecer la ley. Incluso dice Mateo capítulo 23, versículo 23, que ellos podían diezmar de las especias de la mesa. Tan estricto era Pablo como fariseo. Era celoso por perseguir a los cristianos, porque ellos rechazaban la ley mosaica. En cuanto a la justicia, es decir, a la obediencia externa, no había ninguna violación en eso. Pablo era realmente intachable. ¿Qué es lo que podemos ver esto? Traigamos estas cualidades o características que tal vez nosotros no tenemos por no ser judíos, por no ser descendiente de Abraham. Sí somos hijos de Abraham por la fe, porque es lo que Dios le reveló a Abraham. Mira la estrella, Abraham, o mira la arena, así será tu descendencia. Y todo aquel que cree es un hijo de Abraham por fe. Pablo nos mostraría, hermanos, en estos tiempos con algunas preguntas.
¿Eres cristiano? Probablemente muchos dicen, soy cristiano. Pero ¿verdaderamente eres cristiano? ¿Qué es lo que te hace como cristiano? ¿Qué es lo que te hace cristiano? Probablemente no soy budista, no soy musulmán, pero por ahí alguien puede decir yo soy católico romano, puede alguien decir yo soy judaizante por ahí, porque vamos a encontrar. Por ahí va a decir yo tengo que cumplir la ley, tengo que guardar el día sábado. Un tipo de los testigos de Jehová, tal vez un poco más lejos, pero muchos adventistas en estos tiempos tratan de cumplir la ley, están lejos de lo que Dios ha dicho, porque es imposible cumplir la ley y obtener salvación. Pablo les ganaría, les aventajaría su salvación. La salvación no es por cumplir, pero tampoco significa que vas a omitir, tienes que vivir como cristiano. ¿Qué es lo que te hace cristiano? En Latinoamérica, por decirlo, cuando empezó la fe evangélica en los Estados Unidos, la mayoría de familias, universidades fueron plantadas como cristianos, empezaron como cristianos, y todos los hijos que vienen de ellos piensan que son cristianos, dicen las encuestas. Tal vez eso no se ve en Latinoamérica, por decir acá en Perú, porque acá tenemos un trasfondo católico romano, donde viene España y España conquista Perú y nos trae la religión. Pero en Estados Unidos se cree que es un pueblo evangélico y todo presidente que sale, lo primero que dice, es un creyente, es un cristiano. Y todos los presidentes que Estados Unidos ha tenido, en su mayoría, le han señalado como cristiano. Pero ustedes saben, lo externo en su vida no manifiestan eso. Probablemente sea un lugar para tener votos. Y muchos de los hijos de estos, vamos a decir, de estos americanos, confían que también son cristianos porque, bueno, el abuelo fue creyente, el papá fue creyente, pero están sucumbidos, vamos a decir, en el pecado. Se dice que en Estados Unidos la tasa de divorcio supera muchas veces a los que no son cristianos, dentro del pueblo que dice cristiano. La pregunta es, ¿eres cristiano? Otros piensan que porque fueron bautizados, como dije, cuando eran niños o más tarde, piensan que son cristianos. Otros ponen su fe en la asistencia a los cultos. Toda mi vida he estado antes de la hora, soy el primero en llegar a la iglesia. Ponen su fe en eso. Estoy contextualizando lo que el apóstol Pablo lo pone según, vamos a decir, como era un judío. Algunos pueden poner tal vez o confiar en su doctrina que es ortodoxa, que nosotros tenemos la verdad, es la iglesia bíblica. Entonces confío que tu iglesia me va a salvar por su doctrina. Algunos pueden decir, yo he servido fielmente en la iglesia. Está bueno, está bien, sigue sirviendo. Pero por ahí alguien tal vez puede decir, yo fundé esta iglesia. Y al final no ser cristiano. Descansar en tus obras, en tu servicio, no te lleva al cielo. La idea más común de todo es que solamente tengo una buena persona y será suficiente para el cielo. No tomo, no bebo, no me visto como el mundo se viste, no me drogo, no soy traficante. Están descansando en obras. Ten en cuenta que Pablo él es sincero consigo mismo, celoso, fiel, alguien que es irreprensible, pero Pablo estaría dirigiéndose directamente al infierno si descansaba en todo lo que había heredado y todo lo que había adquirido. Por eso el versículo 8 dice, y aún más yo estimo como pérdida el hombre que viene a los pies de Cristo. Tiene que declararse en bancarrota espiritual. No hay nada que puedas traer a Cristo que Cristo acepte como parte para que te reciba el reino de los cielos. Por eso en el Sermón del Monte Jesús empieza a predicarles, bienaventurados los pobres, no los ricos en espíritu, porque los ricos en espíritu, espiritualmente ricos, son los que traen sus obras. Bienaventurados aquellos que son mendigos, miserables, pobres espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. No tu tradición, no la fe, vamos a decir, de tu familia cristiana, no tu bautismo, no tu asistencia, no tu devoción, aunque todo eso te hace cristiano.
Pero descansar en eso solamente serías como un apóstol o un Saulo de Tarso antes de que sea Pablo, vamos a decir como la Escritura lo llama. Pablo es sincero para consigo mismo. Y aquí se estaba comparando tal vez con otros contemporáneos, los que estaban levantando, enseñando de esa manera, pero Dios cerró sus ojos, tumbó al apóstol Pablo y ahí se dio cuenta que todo lo que era solamente era obras que se había esforzado por cumplir. Versículo 8 nos va a decir que Pablo llama todo esto, todos sus créditos, por decir, o todo lo que ha obtenido, ha logrado, como pérdida. Ahora lo declara como basura. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hay una ganancia en el Evangelio, hay una ganancia que solamente Dios en su gracia otorga a aquellos que no hacen méritos, no ponen su confianza en lo que hace, como hemos visto aquí ilustrando lo que uno puede ser en la iglesia o de dónde viene. Y ahora quiero decir que debemos continuar descartando todo mérito humano como pérdida mientras caminamos con Cristo. Porque una vez que podemos ser cristianos, entender nuestra salvación, podemos volver a caer, vamos a decir, o practicar, que es necesario hacer eso. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os cautivó? Estoy diciendo, el verdadero cristianismo, si usted es un verdadero cristiano, significa ahora que has ganado al Señor Jesucristo, por gracia, por fe, pero ahora tú debes seguir, vamos a decir, caminando con Cristo, no seguir acumulando obras. Versículo 7, pero todo lo que era para mí ganancia, dice, lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Hay gente que se gloria muchas veces en las iglesias de cuántos días ayuna, de cuántas veces lee la Biblia, de cuánto tiempo ha estado en el desierto y muchas cosas, mis hermanos. He bautizado a tantos, he casado a tantos y he enterrado a tantos. Mis hermanos, eso significa méritos humanos. Pablo dice, por lo contrario, debemos descartar todo mérito humano como pérdida mientras caminamos con Cristo. Al comenzar Pablo su conversión, Pablo se seguiría en el versículo 8. Ha conocido el amor de Cristo. Y aún más, si yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo. Hemos leído al final, dice, a fin de ganar a Cristo. Muchos de los hombres, quien habla, y cuando digo hombre hablo hombres y mujeres, siempre luchamos con el orgullo. El orgullo quiero decir, o hablando, contextualizando a mi texto, de lo que yo me jacto. Incluso, mis hermanos, puedo jactarme de mis dones, de cómo canto, de cómo contribuyo a la iglesia, de que yo soy mejor que los demás. Méritos humanos que podemos estar pensando que nos va a calificar, o a ser los primeros que van a estar más cerca de Dios, porque es el lenguaje que se habla, de que yo voy a estar más cerca de Dios. Debido a que todos luchamos con el orgullo, podemos al final sorprendernos, enorgullecernos de nuestra pureza moral, de nuestra fidelidad, de nuestra vida devocional, de nuestra doctrina. Tal vez podemos tener el mejor predicador de la iglesia, yo no soy, pero probablemente otros se pueden jactar de que tienen el mejor predicador. Hermanos, es una forma de jactarse. Porque ese tipo de orgullo, Pablo dice, debemos descartar mientras caminamos en Cristo, no confiando en nosotros. Debemos constantemente darnos muerte a nosotros mismos, a fin de que te gloríes en Cristo. Y los verdaderos cristianos consideran todo un mérito humano como una pérdida.
No hay nada bueno en mí. Todo lo que soy, como el apóstol Pablo, es por la gracia de Dios. Y lo que voy a hacer, lo que voy a lograr o hacer en el ministerio, en mi familia, o probablemente algunos se jactan y ganado tantas almas para Cristo, hermanos, es descansar en esos méritos. No eres tú quien salva a esa persona, primeramente. Es Cristo quien salva. Mi segundo punto es lo siguiente. El verdadero cristianismo significa ganar al Señor Jesucristo como nuestra única base para ser aceptados por Dios. Repito, el verdadero cristianismo significa ganar al Señor Jesucristo como nuestra única base para ser aceptados por Dios. Pablo nos transmite esto, que todo lo tiene como pérdida por causa de Cristo, versículo 7. Versículo 8, en vista del valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, versículo 8, para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, versículo 9, versículo 10, para conocerle. La salvación aquí se centra en la persona de Jesucristo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, y si no lo tienes a Él, no tienes nada, y no vas a ganar nada en el cielo. Es lo que Pablo dice. Ahora, ¿qué significa ganar a Cristo? Tenemos nuestro texto, versículo 8, la parte final, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué significa ganar a Cristo? Primero, ganar al Señor Jesucristo, o ganar a Cristo significa llegar a un conocimiento personal de Él. Y Pablo empieza de esa manera su vida cristiana. Él dice, versículo 8, Cristo Jesús, mi Señor. Conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Un acercamiento cercano, no mi trasfondo, no mi linaje. Para el hecho de que tenga esa descendencia, no le hizo cristiano. Y no tendría que hacer eso para obtener salvación, sino que ha llegado a conocer personalmente a Jesucristo como el que murió por sus pecados y que resucitó conforme se había dicho que iba a suceder, como dice Romanos 4, versículo 25. Él está perdido. Ganar al Señor Jesucristo significa, mis hermanos, tener una identificación posicional con todo lo que Él es. Repito, ganar a Cristo significa tener una identificación posicional con todo lo que Él es. Cuando llegamos a conocer personalmente a Cristo como Salvador y Señor, somos colocados en Cristo. De modo, todo lo que Él dice es verdad. Él se vuelve para nosotros verdad. Ahora, cuando esto sucede, posicionalmente es que nosotros hemos sido bendecidos en la Biblia en lugares celestiales. Por eso versículo 4, versículo 6, la semana que viene vamos a ir viendo mucho de esto. Pero quiero leer unos versículos. En el libro de Efesios, capítulo 1, ganar a Cristo significa tener, como dije, una identificación posicional con todo lo que implica eso. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, versículo 6, versículo 7, 9, 11. Usted tiene ahí, posicionalmente usted ha adquirido eso. Dejas de confiar en tus méritos, en tus obras, sino que tu confianza está en la obra de Jesucristo, y todo lo que has obtenido es por sus méritos. Tu posición como cristiano es ahora por la fe. No hay mérito, entonces no te va a hacer cristiano venir a una familia cristiana, repito, o estar insertado en una iglesia bíblica posicionalmente. ¿Cómo estar bien delante de Dios? Solamente es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, su obra consumada. Él dijo, consumado es, todo está hecho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, nada más. Así ha sido fácil, sí ha sido fácil. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán borrados. O sea, tus pecados serán lanzados a las profundidades del mar y nunca más serán recordados. Pero Cristo dirá, yo pagué por los pecados.
Dios trata a todos los que son verdaderamente cristianos o sus hijos de la misma manera como trata a su hijo. La Biblia dice que somos herederos, coherederos en Cristo. Tal vez ese lenguaje no está, nosotros vamos a decir constantemente que si Cristo es el dueño del mundo, entonces usted es rico también. Posicionalmente, hemos hecho centrar en lugares celestiales. Es mucho lo que hemos adquirido en Cristo. ¿Y por qué el hombre tendría que aferrarse a descansar en sus méritos? Cuando Cristo esto lo otorga por su gracia. Parte de esa posición que heredamos en Cristo es una justicia que no viene de nosotros. ¿Se da cuenta que es fácil poder compararnos los unos con los otros y creer que soy mejor que el otro? Pablo decía en el versículo 9 ahí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y posicionalmente, ¿qué es lo que te da el Evangelio? La justicia de Cristo. No guardando la ley. Ahora voy a decir que hay dos formas para, digamos, ser aprobado o calificar para entrar al reino de los cielos. Uno pensaría que por medio de las obras de ley puedes alcanzar, como el judío lo pensaba. Pero Pablo intentó todo eso antes de su conversión. Y Pablo está camino al infierno. ¿Estaría encomendándose en sus buenas obras? Sí. Todas las religiones enseñan, mis hermanos, obras. Cristo más obras. La religión evangélica o cristiana es la única que señala que la salvación no es por obras. La salvación es gratis. Pero todas las religiones te enseñan, oh, tienes que hacer esto, tienes que dar. Muchos se vuelven esclavos de esas denominaciones o sectas. Muchos hacen ese intento, pero es algo externo. No pueden lidiar con lo que hay en el corazón, porque el corazón es corrupto. Necesitamos un nuevo corazón y un nuevo pacto. Nadie puede guardar, vamos a decir, al 100% los mandamientos. Nadie puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, todo el tiempo. Entonces, ¿por qué descansar en méritos? La única forma de estar bien posicionalmente o bien delante de Dios es recibir la justicia que viene de Dios por medio de su Hijo. Y eso es lo que posicionalmente usted obtiene por medio de la fe. En el momento en que el hombre cree, en ese momento su fe le es contado. Claro, está sucediendo tu conversión, está sucediendo tu justificación, viene una glorificación, pero todo está sucediendo en ese instante cuando el pecador está creyendo. Y es la justicia perfecta de Dios. Y esto debido a la misericordia de Dios, al enviar a su Hijo, quien cumplió perfectamente la ley. La asombrosa oferta del Evangelio es lo que muestra. Digo asombrosa porque es asombroso para el otro. Asombrosa gracia puede ser, o gracia sublime, gracia soberana, pero es donde se ve que Dios toma tu pecado y lo pone en Cristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pedro va a decir en su carta que él llevó nuestros pecados en el madero, en su cuerpo. Hay una transacción ahí, hay una rendición de cuentas, donde solamente ahí es Dios quien obra y trata con el pecador, pero Cristo toma ese lugar. Ahora, si todo eso sucede en ese instante, ¿por qué considerar las obras como favor? Pablo llama esto como basura para poder ganar a Cristo y ser hallado en él. En otras palabras, los que están en Cristo por fe deben continuar caminando como recibieron a Cristo Jesús el Señor, ya no dependiendo de sus obras, sino descansar en la obra consumada de Cristo. Y así en el día del juicio las obras humanas se revelarán como que no tienen valor. Y muchos que confían en sus obras solamente serán trapos de inmundicia, pero la fe prevalecerá, la fe puesta en Cristo. Por último,
El verdadero cristianismo significa ganar a Cristo y todo lo que hay en Él mediante la fe en Él. Repito, el verdadero cristianismo significa ganar a Cristo y todo lo que hay en Él mediante la fe en Él. La fe no es algo, mis hermanos, que debemos cultivar o desarrollar, simplemente la fe viene de Dios. La fe se ve en la Biblia como un don, como un regalo de Dios, que Dios concede, pero la salvación tampoco no depende de nuestra fe, sino de Cristo y su fidelidad. La fe no nos justifica, pero sí la fe en Cristo, como me estoy explicando. Cristo nos salva y Dios nos declara justos en base a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La fe es simplemente recibir lo que Dios ha prometido y su justicia. Por eso mira a Dios, mira que el pecador mire a su Hijo, es suficiente para que un pecador sea perdonado. La fe es un don de Dios, como dije, Filipenses 1, versículo 29, no hay jactancia en esto. Conclusión. Se habla de la historia de George Whitefield cuando en sus inicios, cuando estudiaba con otro hombre conocido en la historia, Charles Wesley. Estos dos jóvenes antes de su conversión experimentaron, vamos a decir, cierta gracia, pero en un momento, vamos a decir, George Whitefield, dice la historia, confiaba en lo que hacía, porque incluso su bautismo pensaría Whitefield que eso lo haría cristiano, hacer devocionales temprano, invitar jóvenes para que vengan a estudiar la Biblia con Charles Wesley o John Wesley, y todo eso como que le traería, vamos a decir, méritos para alcanzar la salvación. ¿Por qué cito esto? Uno porque son conocidos, y otro para que nosotros como iglesia no descansemos, no confiemos en esas cosas. Porque sí, hermanos, puede haber una iglesia llena de activismo. Hombre que viene, mujer que viene, y ya lo ponemos en un rol de trabajo, o simplemente lo mandamos a hacer todas las cosas de la iglesia y creemos que esa persona, pues, esa persona puede asumirlo honorablemente. Pero ¿qué tal esa persona empieza a descansar en lo que está haciendo? Hay iglesias que de esa manera se mueven. Y de ahí que, hermanos, hay que tener mucho cuidado. La salvación, como dije, no es por obras. Al final se dice de Whitefield, por ejemplo, ustedes conocen a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era un predicador, vamos a decir, en sus inicios, que viene de 5 generaciones de familias cristianas. Eran 5 pastores, su abuelo era pastor, él fue la 5ª generación. Y él podía creer, jactarse como Pablo. Pero dice un día de su conversión, estaba lloviendo, y ese día tenía que predicar el pastor, pero el pastor no llegó, pero un hombre de la iglesia salió ese día y empezó a predicar, y como llovía, estaba viajando, después dice que entró una casita donde había, dice, una iglesia, y el mensaje de este hombre que no lo conocemos, nadie sabe su nombre, solamente decía: venid a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. El predicador decía: a ti te llamo jovencito, ven a Cristo, ven y sé salvo. Y dice: a Dios sobre los diseños sobre la historia de Spurgeon. No había nada de jactancia Spurgeon, porque venía como hija de una familia cristiana. Con Whitefield fue algo así. Finalmente, el creyente debe tener un rechazo en la confianza de sí mismo. Por el contrario, nosotros, yo diría, somos muy afortunados de que Cristo ha hecho todo por nosotros, para que no tengamos que volver a los rudimentos que estaba pasando aquí en la iglesia de Filipos. Se estaban insertando falsos maestros, estaban sembrando. Vamos a orar. Oh Dios de toda gracia, de toda misericordia, en esta noche tu palabra nos ha mostrado lo que hemos obtenido en tu Hijo. En nosotros no hay nada bueno, y siempre, Señor, tenemos que admitirlo. Perdónanos cuando hemos considerado que nuestras mejores obras nos acercarían tal vez más cerca de ti,
O pensar, Señor, de muchas maneras, de que tengo que hacer esto para ser salvo. Cristo dijo, consumado es, todo está hecho. Por lo contrario, hoy para los creyentes la voluntad de Dios es vuestra santificación, ser perfecto como vuestro Padre es ser perfecto, maduro, ser maduro en la fe, dar frutos. Todo buen árbol, dice que no da frutos será echado. El cristianismo verdadero tiene que ver con frutos, frutos que revelen el Espíritu Santo, frutos, Señor, de un verdadero cristianismo, Señor, es continuo. Así como, Señor, la planta del olivo, mientras más años pasen, da más fruto. Y un cristiano debe ser así. Padre, que no descansemos de lo que estamos aquí escuchando o los que van a escuchar en méritos o en confianza propia. No descansemos en los méritos, en la obra de Jesucristo en la cruz, que terminó todo a favor del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. En Jesucristo oramos todo esto. Amén. Señor los bendiga. La semana que viene seguiremos en la serie que vamos a ir finalizando. Vamos a invitar a nuestro hermano para que pueda terminar dirigiendo el último cántico de